Seguimos con nuestro estudio con Ageo. Ageo, su nombre significa algo como mi fiesta. Tiene un nombre que pues también es bueno festejar nuestra vida en Dios. 522 a 520 antes de Cristo. Esto se puede fijar con algo de certeza porque dice que era 16 años después del regreso con Zorobabel, y se trata de reconstruir el templo. El problema que habían vuelto, había unos enemigos que los desanimaron y habían dejado de construir el templo. Ya nomás se preocupaba cada quien por su casita, por hacer algo, pero había problemas. Había una sequía que causaba pues falta de comida, un calor grande, falta de dinero, agua, las cosas más básicas y necesarias para la vida. Él les anima a reconstruir el templo y da este mensaje como pasos para la reconstrucción. Habían dejado de construir y da unos pasos para la reconstrucción, y vamos a verlo en nuestras Biblias en el libro de Ageo. Dice: el año del rey Darío, en el año segundo, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Estos dos personas son muy importantes en ese tiempo porque también Zacarías dirige sus profecías a este Zorobabel, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Con el 1:2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. La gente estaba diciendo: no, pues todavía no es tiempo de echarle ganas ahí con la construcción del templo. Es más, Dios les llama a meditar un poquito sobre por qué los problemas, por qué tienen los problemas. Meditad bien sobre vuestros caminos, sobre su comportamiento. En el versículo 7, meditad otra vez sobre vuestros caminos. Piensen en la causa. Dice: es para vosotros, dice Dios a la gente, el versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está desierta. Están poniendo todo, invirtiendo todo en sus propias casas para estar bien cómodos, pero no están invirtiendo en la obra de Dios. Esta actitud de apatía y ante una oposición prevalecía en ese tiempo. Si podemos ver en Esdras, volviendo a los libros históricos, en el capítulo 4, dice: el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reino de Darío, rey de Persia. Entonces, ellos permitieron que otros les desanimaran. Hay pasos para la reconstrucción, y dice, como volviendo a Malaquías, el primero es meditar sobre sus caminos. Lo dice 1, 2, 3 veces, 2 veces, y luego empiezan a buscar. El 1:8, subid al monte y traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, cada uno de vosotros corre a su propia casa. Está diciendo que ellos vayan a buscar con qué construir el templo, pero ellos están yendo a buscar con qué edificar su casa, con qué traer su casa. ¿Por qué no pueden
aumentar su vida o mejorar su vida, porque están buscando lo propio primero en vez de buscar primero el reino de Dios. Dice, sembráis mucho, versículo 6, recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Echan ahí el dinero, reciben el salario, lo meten ahí al bolsillo, pues es como si fuera agujerado. Llegan a la casa y ya no alcanza la quincena. Y él dice, ¿por qué? Porque están buscando otra cosa, están buscando para sí mismos y no buscando para el reino de Dios. Otra cosa, otra palabra que repite mucho es oír y temer. Dice el 1:12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, oyeron, y todo el resto del pueblo oyeron la voz, es decir, obedecieron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. Qué bonito que esta profecía sí nos da la respuesta de la gente, que no nos deja pensar qué pasó y siempre respondieron o no. Muchas de las otras profecías, y hasta un hermano lo mencionó en una pregunta, ¿por qué no se arrepintieron? Esto sí, después del exilio habían aprendido, cuando viene la palabra del Señor deben hacer caso. Oyeron las palabras del profeta Ageo como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Temieron, respetaron a Dios, hicieron caso. No le decían, otra vez un profeta. No, esta vez sí temieron. Qué buenas noticias en la palabra de Dios. Oyeron y temieron. ¿Y qué fue el resultado? El resultado en el 1, 13 y 14, como dije, empezaron a trabajar. Versículo 14, cuando ellos meditaron, ¿cuál es la causa de nuestros problemas económicos? Cuando ellos empezaron a buscar las cosas para construir la obra de Dios. Y no tenían tanta preocupación por sus propias cosas. Necesitaban despreocuparse de sus propios negocios, de sus propias quejas. Necesitaban buscar las cosas que edificaran la obra de Dios, obedecer, respetar, temer a Dios, reverenciar a Dios. Y entonces despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Vinieron y trabajaron. El resultado fue, respondieron y echaron manos a la obra. Esto es bonito. Muchas veces podemos mirar una obra que haya estado establecido muchos años y decir, ¿cuándo se va a levantar esta obra? ¿Quién va a venir? O hasta unos obreros que tienen años yendo y tratando de hacer la lucha de que se levante la obra. Pero muchos así, pues ya la desidia o la apatía con tiempo, ahí van a los cultos, pero no le echan ganas. Es tiempo que llamemos a la gente a trabajar en la obra, porque todo vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En 1 Corintios nos dice esto, 1 Corintios 15, y el último versículo está hablando del poder de la resurrección para motivarnos. Dice, así que hermanos míos amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, las cosas que perduran, la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero muchas veces todo nuestro trabajo aquí en la tierra sí es en vano, porque uno no sabe cuándo va a pasar algo y va a borrar ya todos los ahorros que tenemos. Pero sabemos que todo lo que trabajamos en el Señor, eso sí vale la pena, eso sí va a perdurar.
cuanto entregamos esfuerzos, dinero, tiempo en la obra de Dios, Dios va a producir algo bueno y eterno con eso. Entonces, en el resto del capítulo 2, en el capítulo 2 otra vez de Ageo, tenemos unas palabras de ánimo a Zorobabel. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, al resto del pueblo, como cuando Dios se dirige en las epístolas otra vez a Pablo, a Timoteo, pero está esperando que todo el pueblo escuche. También estamos escuchando estas palabras de ánimo para Zorobabel, y es para nosotros también, porque como Dios habla al líder del pueblo, está hablando a todo el pueblo también. Dice: esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate, todo el pueblo de la tierra, dice Jehová, trabajad. En el versículo 4, porque yo estoy con vosotros. Esfuércense. La fuerza no está en ustedes, sino en que Dios está con nosotros. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Está diciendo que va a sacudir todo el mundo. ¿Se acuerdan de unos terremotos cuando sintieron el poder de Dios en el libro de los Hechos? Y fue cuando ya empezó a crecer el evangelio y llegar hasta a todas las naciones. Dios dice que hará temblar unos terremotos que va a traer a todas las naciones para adorar en el templo. Es interesante que nos acuerda del pacto aquí, ya 500 años antes de Cristo, a casi 1000 años distancia de tiempo del pacto original que Dios hizo. Y otra vez, Dios está recordando, todavía los profetas no vienen con nuevos mensajes, nuevas ideas, están volviendo a acordarles de lo que Dios hizo hace siglos, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el versículo 23 vemos la renovación de la promesa, restablecer la semilla de David como rey. Dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, descendiente de David. Zorobabel, por eso fue puesto como gobernador, no como rey, no se sentaba sobre un trono, era gobernador, pero sí era descendiente de David. Y dice: siervo mío lo llama, dice Jehová, te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Está diciendo, aunque el mundo no te ve como un rey, Dios ha decidido que del hijo de David habrá uno que Dios ha puesto. Y ellos nunca vieron a Zorobabel como rey, pero como dice en Hebreos 11, que por fe recibieron las promesas de lo que había de venir. Conforme a la fe eran como peregrinos. Lo que hacen, lo hacen para Dios. El énfasis ahí es en servir. Hasta Zorobabel es llamado al siervo y los llama a trabajar, a servir, pero a trabajar en lo que es duradera. Entonces, si está en una obra, a veces vale la pena estudiar este libro y compartir con la obra que quizás no está creciendo, está un poco estancado. Y dice: hermanos, vamos a meditar y deber ser auténticos con nosotros mismos. ¿Por qué no está creciendo la obra? Podemos echar la culpa a cuántas cosas, pero
¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos echándole ganas? ¿Estamos invirtiendo nuestras vidas en la obra del Señor? ¿Vemos el valor de esto? Buscar. Requiere de tiempo para buscar los recursos para edificar la casa de Dios. Y no estoy hablando solamente de un edificio de tabique o de material, sino buscar lo que sea necesario para edificar la iglesia, que es el pueblo de Dios. Así como Dios habló esta palabra a Zorobabel y a Josué, sumo sacerdote y el gobernador, para hablar a todo el pueblo y animar a todos. Quería que todos trabajaran. Vemos este mismo principio en Efesios capítulo 4 y versículo 11. Habla de los líderes que Dios ha dado en la iglesia, de los ministerios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de que ellos hicieran todo el trabajo y los demás se sentaran en las bancas a mirarlos. No. Dice en el versículo 12, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a los miembros del cuerpo de Cristo, para que ellos hicieran la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el tiempo de Ageo, el símbolo de la edificación del pueblo de Dios, el símbolo central, su devoción, su pacto con Dios, el símbolo de eso era el templo. Necesitaban invertir tiempo ahí. Y sí respondieron, y eso es lo que da gozo ahí. Pero era la parte de todos, no solamente los dos líderes, sino todos. Y nosotros debemos de reflejar eso también en nuestras obras hoy en día. Ahora seguimos con Zacarías. También en 520 antes de Cristo vemos que se menciona en Esdras otra vez. Esdras capítulo 5, búsquenlo, 5:1, dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá, en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, o Josué, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Hasta Ageo y Zacarías parece que agarraban la pala también para estar ayudando, agarraban la cuchara y pegaban unos tabiques ahí. Y claro, no era como el templo de Salomón, pero era tan importante para ellos. Era algo que los unía bajo la visión que Dios tenía para ellos. Entonces les dieron nuevas esperanzas al pueblo, pero Dios dio unas visiones especiales a Zacarías para animar al pueblo. ¿Se acuerdan que las visiones apocalípticas que Dios está dando en diferentes, vimos la fuente que sale con Ezequiel, luego Daniel, otras visiones, los últimos 6 capítulos de Daniel tienen visiones apocalípticas, luego también Zacarías, todo en tiempo de cautiverio, como en Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, copartícipe vuestro en el reino y en la tribulación. Él estaba preso por causa de la palabra en la isla de Patmos cuando Dios le reveló sus visiones, el Apocalipsis. Dios da estas otra vez en tiempos de persecución, en tiempo de que el pueblo de Dios no está en poder, para darles ánimo, para darles la palabra que todo saldrá bien al final. Podemos confiar, por poquitos que parezcamos ahora, Dios sí va a dar victoria a su pueblo, pero tenemos que mantenernos fieles, aunque en estos tiempos difíciles. Hay muchas visiones aquí y no tenemos el tiempo de bosquejar todo, pero por ejemplo el 1 al 6 comienza a llamar al pueblo a volver.
a volver al Dios de sus padres. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera con vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Está prometiéndoles de volver a estar entre ellos, pero tienen que volver, tienen que convertirse otra vez a Él. Acuérdense, estos son varios años después de haber vuelto a la tierra, edificaron el altar, comenzaron el templo y pues quizás en ese tiempo están empezando a construir un poco más el templo. Pero Él les dice, vuélvanse de vuestros malos caminos y vuestras malas obras y vuelven a mí y yo me volveré a vosotros. Entonces en el versículo 7 del capítulo 1 luego viene con una visión, con las visiones hasta el 6:15 hay 8 visiones. Estoy me enseñando 3 dedos acá, 8 visiones, y son de caballos que hablan de la paz, que fueron los caballos y vieron paz por todo el territorio, y está trayendo un mensaje de paz. Cuando no parecía en su tiempo, hay en el 1:8 al 21, 4 cuernos, 4 obreros que están construyendo. Cuerno es símbolo de la fuerza. En el 2:1 al 5 o al 13, un hombre con cordel de medir sale, y es para decir que todo va a ser bien medido, no va a escapar del juicio nadie. Podemos otra vez confiar que Dios va a cumplir. Josué, el sumo sacerdote, en el 3:1 al 10, es acusado por Satanás delante de Dios. Satanás viene a acusarle y Dios muestra cómo Él va purificando el liderazgo allí. El 4:1 al 14 muestra un candelabro con 2 olivos, 2 árboles de olivos que continuamente están supliendo aceite, y está hablando de otra vez Zorobabel y Josué, el gobernador y el sumo sacerdote, y que Dios les va a seguir dando vida, el aceite que mantiene prendida la luz delante de Dios. Otra vez el rollo volante. De nuevo mis ojos miré, alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba y tenía escrito, es la palabra de Dios, por los 2 lados, completo. Es decir, iba escrito el rollo por los 2 lados, iba volando por todas partes. La palabra de Dios va a ser completa, va a ser por todas partes. No debemos otra vez de perdernos en los detallitos, que qué significa y esta parte, sino en general son ideas grandes de lo que Dios va a hacer. Por ejemplo, lo que sigue, la mujer en el efa o en un canasto grande con tapadera, y una mujer estaba sentada en la canasta, y esta es la maldad, dice. Y pues unos ángeles van y lo llevan lejos. Está diciendo, pues va a llevar la maldad lejos, va a quitar la maldad. En general, ese es el mensaje, y son profecías, imágenes, visiones que ellos entendían para su tiempo. Era algo que les daba consolación, les daba esperanza. Y luego 4 carros de guerra en el 6:1 al 8, 4 carros de guerra, y está diciendo que estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte, y de recorrer la tierra. No hay ninguna parte que pueda escapar del Espíritu de Dios. Él es
soberano sobre todas las direcciones. Entonces en el 9, 1 al 8, hay una profecía contra pueblos vecinos, el juicio de Dios sobre las naciones al oeste, al norte y al oeste de Judá. En el 9 al 14, 21, también habla del Mesías y su reino, pero lo va contrastando con otros. Hay promesa de la restauración de Jerusalén, el futuro rey de Sión. En el 11:4 habla de los pastores inútiles, otra vez enfocando en los líderes. Dice: así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. El que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido, y sus pastores tienen piedad de ellas. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres de rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Está hablando en símbolos. Ellos sabían quiénes fueron los líderes que en un mes 3 líderes se acabaron, y lo vieron como el cuidado de Dios, el buen pastor. El Salmo 23, Juan 10, el símbolo de buen pastor que viene desde otras partes de las escrituras, como el libro de Números, donde Dios va apacentando el rebaño, el pueblo de Dios. Entonces ese es un cuadro de lo que va a ser el Mesías y su reino. Todos estos mensajes son para decir que Dios es el que va a reconstruir su templo, porque no es un templo material, es un templo de personas, de miembros del cuerpo de Cristo, y Él salvará a su pueblo. Dios no va a decepcionar a su pueblo. Siempre vale la pena edificar la iglesia, no importa en qué etapa esté, en decepción, en desilusión, vale la pena empezar a ayudar al pueblo de Dios. Como dije acerca de Ageo, del mismo tiempo, 1 Corintios 15, 58 dice: nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Me acuerdo en el 83, sí, del siglo pasado, en el 83 fui con un grupo y fuimos a hacer tabicón en Cirosto, Santana Cirosto, ahí arriba de Los Reyes, entre Los Reyes y Uruapan. Los hermanos estaban tratando de levantar un templo y trabajamos ahí varios días, el grupo, haciendo mezcla en el piso y echándole las formas y volteando las formas y haciendo tabicón así, y hasta por llevar las formas aquí, me acuerdo que me tallaba el cemento, me comió aquí la piel dentro de la camiseta. Hicimos muchos tabicones ahí, y año tras año volvía y veía ahí el montón de tabicones. Nunca veía que podían edificar. Cada vez que empezaban a edificar ahí, llegaba el pueblo y les tumbaba todo. Les cortaron el agua, les cortaron la luz, hasta cuando unas veces que estábamos ahí en el culto, ahí en el templillo de madera que tenían, llegaban así a picarnos entre las tablas, que cuando se secaban se separaban tantito y llegaban a la gente a picarnos durante el culto con palitos. Pero me acuerdo de una foto que fue tomada ahí en el 83, yo jovencito y un niño conmigo. El niño ahí se llamaba Noé, y me acuerdo que un día, muchos años después, llegué, como 10, 15 años después, llegué a ver ahí el templo en Cirosto, ya levantada, ya edificada, con esos tabiques que hicimos en el 83. Y adivinen quién fue el pastor. Ese niño Noé creció, aprendió la palabra y empezó a pastorear ahí. Entonces,
podemos ver que todo, aunque a nuestra vista parece que nunca se va a levantar, Dios va a cumplir con su propósito. No solamente con una obra local, sino con su obra universal. Él va a cumplir con su propósito de levantar la obra y Él es el que va a salvar a su pueblo. Sobre todo no es material, es la obra de Dios. Y el Mesías terminará su plan. No nos va a dejar en desilusión. Y por eso Zacarías tuvo muchas visiones para mostrarnos y darnos esperanza también a nosotros. Y llegamos aquí a Malaquías, último profeta, varios años, muchos años después de Ageo y Zacarías. Habían reconstruido el templo, habían comenzado otra vez los sacrificios, pero llegaron a tener una religión sin un toque de Dios. Hacían por rito. Eso sí, que la idolatría, nada. Pero faltaron el toque del Dios vivo y verdadero en su religión. Eran bien contestones. Cada vez que Dios les dice algo por el profeta, ellos dicen, ¿en qué? Ellos hacen a Dios 6 preguntas. ¿En qué? ¿En qué? Y en esta forma nos demuestra también 6 actitudes que no dejen que la iglesia avance, que tenga victoria. Que necesitamos cambiar para que la iglesia crezca, para que la iglesia pueda ministrar, para que la iglesia pueda glorificar a Dios. No podemos estar haciendo por rutina el ministerio de la iglesia. Tenemos que hacerlo con todos los celos, con toda la devoción y no nomás porque ahí nos toca o porque estamos en la lista. Y nos muestra con estas actitudes. La primera actitud es no reconocer la grandeza del amor de Dios. En el 1, 2 al 5, la primera pregunta va: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Otra vez, ¿en qué nos amaste? ¿Cómo puede decir el pueblo de Dios, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montones en desolación, abandoné su heredad para los chacales del desierto? Está hablando del cumplimiento de Abdías, cuando Edom o Esaú fue destruido por completo en el año 500. Y esto unos 50, 70 años después, en el 430, se da esta última profecía y dice, ¿cómo pueden decir, si existen aún, si no los amara, estuvieran acabados como Edom? Pero yo escogí a ustedes. La respuesta, Él será engrandecido y este Dios es el que nos ama. Que podemos ver que somos muy privilegiados. Dios nos ha dado grandes dones y nos ha amado, nos ha escogido, porque muchos no respondieron a Dios y fueron destruidos. En el 1:6 al 2:9, otra vez muestra otra actitud. La falta de ofrendar y alabar sincera y costosamente. Ellos ofrecían borregos que andaban renqueando, el borrego que tenía mal un ojo, que no podía andar ya con los demás, y no, pues ¿qué? Vamos a darle el sacrificio. En vez de dar lo mejor de lo que tienen, daban lo que no servía. ¿Dónde está mi temor?, dice Jehová. Y ellos responden, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. ¿En qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntale pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto? Ni los líderes
entre los seres humanos van a aceptar eso como pago de un tributo. Y luego me lo ofrecen a mí. En eso estamos faltando el respeto a Dios cuando nosotros damos lo que no vale. Nosotros, cuando damos algo, tenemos que dar algo que es de valor. Los diezmos, ese es el mínimo. Cuando queremos ofrecer a Dios y mostrar nuestro amor para con Dios, debe ser algo que nos cueste, de lo mejor que tenemos, no de lo que sobre. Otra actitud en el 2, 10 al 16, la vida familiar que no está de acuerdo con el pacto con Dios. Había infidelidad matrimonial, había deslealtad contra hermanos y querían unirse con hijas de otros dioses. En el capítulo 2 dice el versículo 10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? También habla del que se divorcia, profanando el pacto de su juventud, la mujer de su pacto, dice. Y andan buscando otros. Es una idea de que Dios es una cosa y mi vida familiar es otra. No, todo está integrado. La manera en que nos comportamos con los familiares es reflexión de la manera que estimamos a Dios, ¿o no? La respuesta es en el 2:15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Guardaos pues en vuestro espíritu. Otra vez, es en el espíritu, en lo que nadie ve, que tenemos que guardar nuestro espíritu en lealtad a la mujer de nuestra juventud, a nuestras responsabilidades con nuestros hermanos y hermanas e hijos, familias. Dios también tiene respuesta para eso. Otra actitud, que Dios no es justo, que yo no recibo lo que merezco, ni ellos reciben lo que merecen. Esta actitud se revela en el 2:17 al 3:5. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué lo hemos cansado? En que decís, cualquier que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Ellos estaban diciendo que Dios no es justo. Pero la respuesta está en el 3 al 5, donde dice, vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, los que hacen injusticia al extranjero, dice, y no teniendo temor de mí, los que defraudan, los que oprimen al huérfano. Podemos confiar que Dios juzgará a todos. Y si sufrimos estas injusticias es porque, otra vez, Dios ama a sus hijos, quiere disciplinarlos. Proverbios 3, 11 y 12. Es un versículo que pueden buscar ahí. Otra actitud que previene el crecimiento y el ministerio de la iglesia es de no reconocer nuestra dependencia de Dios. Yo no tengo que arrepentirme, es decir, lo que yo gano es mío, yo no le debo nada a nadie. Dios dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Suena como a principio de Zacarías, ¿verdad? En el versículo 7, y dice, ¿en qué hemos de volvernos? Y él contesta, Dios contesta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué? Otra vez, te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas. Él quiere bendecirlos, pero tienen que reconocer su dependencia de Él.
Eso es lo que quiere, el reconocimiento. Y Él va a bendecir y darles más del el 90% con que se quedan todavía. Va a alcanzar para más que el 100% que se quedaban. Entonces la respuesta es sencillamente en el versículo 10, diezmar, 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Reconozcan la dependencia de Dios a diezmar. Ese principio es equitativo para todos, es un porcentaje, no es una cantidad, pero siempre el 10% para Dios trae mucha bendición a nuestras vidas. En la última actitud, el 3:13 al 18, mejor no buscar la presencia de Dios. A veces la gente no reconoce la bendición, la misericordia de Dios y empiezan a manifestar esto a otros. El 3:13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Estaban hasta diciendo que es en vano servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados los que son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. No solamente están diciendo Dios no es justo para castigar a los impíos, está diciendo que pues mejor debemos hacer así porque estaban tentados, estaban buscando excusa para hacer el mal. Y esta actitud responde Dios en el 3:16. Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, empezaron a testificar de lo bueno que es Dios, de que Dios sí paga al que sirve a Dios. Empezaron a animarse unos a otros y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro. Los que animan a sus hermanos y no desaniman. Los que dicen, no es en vano que sirvamos a Dios. Todo lo que hacemos vale la pena. Y empiezan a bendecir a los hermanos. En el último capítulo, en forma de resumen de todo lo que ha estado diciendo, también nos acuerda de algo muy importante desde hace mucho. Dice en el versículo 4, acordaos. Dice los últimos versículos del Antiguo Testamento y dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Acuérdense de la ley. ¿Por qué? Porque tienen que obedecer la ley. Porque la ley describe la manera que un hijo de Dios, un tesoro de Dios vive. La ley describe la vida que goza una persona que es amado por Dios. Una persona que está sirviendo a Dios. Y da esa promesa al final, que Dios hará la obra. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces Dios, la última palabra que da es de esperanza, que Él va a cambiar los corazones. Y fue cuando el profeta Elías, si quieres, el Juan Bautista, cuando él vino, empezó a predicar y anunciar, preparar el camino para el Señor. Eso es cuando también Jesucristo vino a cambiar nuestras vidas, a volver nuestros corazones al Padre. Entonces, eso es Malaquías, eso es síntesis del Antiguo Testamento. Cada libro vale la pena estudiar más a fondo y ver estos bosquejos. Espero que sea de bendición para sus vidas.